Bien, veremos entonces lo que es el apartado de presión. Y vamos a ver que la presión se define como la fuerza por unidad de superficie y que se puede expresar como en pascales, atmósferas, kilopascales, entre otras unidades. Vamos a ver en este momento lo que es cómo se puede aplicar la ecuación de presión. Nos dice, si aplicamos una fuerza F, una fuerza cualquiera, perpendicular a una superficie determinada, entonces definiremos como presión al cociente entre la fuerza y la superficie. En otras palabras, podemos decir que la presión es la magnitud de la fuerza que actúa sobre una superficie, teniendo como ecuación para poder obtener lo que es el apartado de presión, fuerza dividido, en este caso, la A, que equivale a la superficie, pero la superficie estará determinada por el área de un determinado cuerpo o por el área de un determinado espacio, por eso A mayúscula de área. Veamos entonces un ejemplo para poderlo aclarar de una mejor manera el apartado de presión. Y nuestro ejemplo nos dice de la siguiente manera. Un chico de 45 kilogramos de masa se encuentra de pie sobre la nieve. Calcula la presión sobre esta. Sí, se apoya sobre una bota cuya superficie suma 400 centímetros cuadrados. B, se apoya sobre unos X de 150 por 22 centímetros cada uno. Sabría decir que en esta situación se hundirá menos en la nieve. Razona la respuesta. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar cuáles son nuestros datos y vamos a iniciarlo a resolver. Como tenemos entonces por acá, vamos a colocar cuáles son los datos que me está proporcionando a mí un problema. Dice, un chico de 45 kilogramos de masa. En nuestro primer ejemplo, vamos a llamar ejemplo 1, nos dice que tenemos un chico que tiene la siguiente masa de 45 kilogramos. Masa, 45 kilogramos. Luego, nos dice, se encuentra de pie sobre la nieve. Calcula la presión sobre esta silla. Se apoya sobre unas botas cuya superficie suman 400 centímetros cuadrados. Nos está dando una área de 400 centímetros elevados al cuadrado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar en cuenta que vamos a necesitar los datos que ya tenemos por acá, la masa de 45 y el área de 400 centímetros cuadrados. La ecuación para poder determinar la presión me dice que es fuerza dividido superficie. Superficie la entendemos como el área. Primero, vamos a colocar cuál es nuestra ecuación, la cual es fuerza dividido superficie. Muy bien. La fuerza que se está actuando, como podemos observar, vamos a hacer que esta es la nieve y que por acá está la persona. La fuerza que actúa hacia abajo de esta persona sobre la nieve, ¿sí? La llamamos peso, porque el peso que tiene esta persona es lo que está presionando la nieve, ¿verdad? La fuerza está hacia abajo. Entonces recordemos que el peso evidentemente es una fuerza. Entonces vamos a decir que peso es masa por gravedad. Y que nosotros entonces podemos obtener el peso. El peso en este caso sería la masa de 45 kilogramos. La gravedad la conocemos y sabemos que es 9.8 metros por segundos cuadrados. Entonces yo puedo obtener el peso. Y ese peso sería 45 por 9.8. Me da un total de 441. En este caso ya estaría en newtons. Y ya conozco yo lo que es la fuerza. La fuerza sería de 441 newtons. Muy bien. Luego, el problema
También menciona, como lo podemos observar, por acá que dice que se apoya sobre unas botas cuya superficie suman 400 centímetros cuadrados. Esta es la superficie, es el área que se está estableciendo. Entonces, el área, como está en centímetros cuadrados, lo debemos de pasar a metros. 400 equivaldría pasado a metros. Y ojo que está el cuadrado. Si alguien podría decir 400 centímetros, son 4 metros. Correcto. Pero como está el cuadrado, recuerden que es como que fuera el doble. Entonces, esto equivale a un 0.04 metros cuadrados. ¿Sí? Es una conversión doble porque está elevado al cuadrado. Entonces, tendríamos por acá el 0.04 metros cuadrados y ya podría obtener yo la presión que se está ejerciendo. Hacemos la división y en este caso tendríamos 11.025 newtons sobre metros cuadrados. Ahora, debemos de tomar en cuenta lo siguiente al momento de estar trabajando la presión. Y lo que debemos de tomar en cuenta es que cuando hablamos de Pascal, Pascal fue un físico que realizó sus estudios relacionados a la presión que ejercen los cuerpos sobre una superficie. Por eso, la magnitud de la presión es en honor a su apellido, Pascal. Entonces, el Pascal se representa como Newton sobre metro cuadrado. Por lo tanto, yo podría decir, y aquí dice Newton sobre metro cuadrado, estos son 11.025 pascales. Cambiándolo, mi respuesta me quedaría que son 11.025 pascales, que lo vamos a abreviar con una P y una A. Ahora, cuando a mí me pida que realice una conversión por otras magnitudes, vamos a tener que la otra magnitud que podemos utilizar para encontrar la presión es el kilopascal. Y un kilopascal es lo mismo a decir 1000 pascales. ¿Verdad? Entonces, ese sería un factor de conversión si a mí me solicitaran la respuesta en kilopascales. De lo contrario, se trabaja en pascal. Teniendo por acá la primera respuesta del primer inciso de nuestro problema proporcionado. Muy bien, ahora continuaremos con nuestro inciso B, el cual dice que determinemos siempre la presión cuando se apoya sobre una X esquís, o los esquís forman una X, ¿verdad? Cuando los unimos, por eso decía hay una X, cuando se apoya sobre los esquís de 150 por 22 centímetros cada uno. Al momento de que él se está parando sobre los esquís, estos van a formar una X, similar a esto, ¿verdad? Estos son cada uno de los esquís y se coloca. Muchas veces se paran de esta forma para evitar avanzar y que se deslicen sobre la nieve. Entonces, me dice que cada uno de los esquís miden 150 por 22 centímetros. Muy bien, lo primero que debemos de hacer es que vamos a pasar estos 150 y estos 22 centímetros, los vamos a pasar a metros. Entonces, copiamos que cada uno de los esquís le vamos a colocar esquí 1, otro esquí, miren, 150 centímetros por 22 centímetros. Lo que vendría a ser 1.50 metros por 0.22 metros. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, en base a eso, ahora vamos a determinar cuánto nos queda o cuánto mide el esquí en total. Porque cuando hablamos de 150 y 22, lo voy a simular de la siguiente manera. El esquí está acá. Mide 150 por 22. Y recordémonos que lo que yo necesito es el área. ¿Y cómo encontramos el área de una superficie? En este caso es rectangular. Sería base por altura, ¿verdad? El área de un rectángulo es base por altura.
Por eso es que los vamos a multiplicar para encontrar de un esquí. 1.50 que equivale a los 150 centímetros multiplicado por 0.22. En este caso vamos a ver cuánto me da el resultado. Me queda que es 0.33 metros cuadrados. ¿Por qué metros cuadrados? Porque tenemos metro acá y metro acá, que sería de la base y de la altura, y por eso queda el área en metros cuadrados. Ahora, esto es de un esquí, pero recuerde que son dos esquí los que él se está apoyando, uno en cada pie, ¿verdad? Al momento de pararse y formar la X, por ejemplo, tiene lo que es uno en cada pie. Si yo pongo que el esquí 2 mide de la misma manera, va a ser también 0.33 metros cuadrados. Por lo tanto, ¿cuánto es el total del área o de la superficie de los dos esquís? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Sumarlo. Y esto me daría 0.66 metros cuadrados. Muy bien. Entonces, por acá tenemos ahora la fuerza. Ya la habíamos determinado. Habíamos dicho que la fuerza era el peso de la persona, que lo obtuvimos como la masa por la gravedad, y nos había quedado un total de 441 newtons. Y ahora acá la superficie cambia a 0.66 metros cuadrados. Por lo tanto, tenemos que 441 dividido 0.66 nos da un total de 668.18 pascales. ¿Por qué? Porque son newtons sobre metro cuadrado, lo que me daría igual a decir pascales. Teniendo resuelto entonces por acá lo que es el inciso número 2 o el inciso B de nuestro problema en cuestión. Bien, para resolver entonces este otro problema nos dice: las dimensiones de una caja son 20 centímetros, 40 centímetros, 30 centímetros. Si se apoya sobre una superficie, determinar la presión que ejerce si su masa son 25 kilogramos. Si tenemos el dibujito de la caja, tiene los 40, 20, 30. Entonces, en este caso, recordemos que como me está pidiendo lo que es la presión, ¿sí? Esto es igual a fuerza dividido superficie. Muy bien, la fuerza es el peso de la caja en la superficie. Determinemos el peso. Peso es masa por gravedad. La masa en este caso son los 25 kilogramos y conocemos la gravedad, que son los 9.8 metros por segundo cuadrado. Muy bien, al resolver esto obtenemos el peso, y el peso nos daría un total de 25 por 9.8, 245 newtons. Excelente. Colocamos los 245 newtons y tenemos por acá lo que es el área. El área únicamente es esta parte de acá. No tomamos en cuenta la altura. ¿Por qué no tomamos en cuenta la altura? Porque lo único que está sobre la superficie es estos 40 y estos 20. Que si lo pasamos a metros es 0.40 y 0.20. Al multiplicar 0.40 por 0.20 obtenemos el área, y esa área es de 0.08 metros cuadrados. Por lo tanto, 245 dividido 0.08 nos da un total de 3.062.5 pascales. Esa sería la presión que está ejerciendo la caja sobre la superficie.